¿Qué hacen entonces estos alcaldes, gobernadores que se van y los nuevos en el evento en que tengan que prestar el PAE, alimentación escolar el próximo año, transporte escolar? Lo primero que tenemos que anotar, para que lo tengan ustedes claro, y tal vez recordarles simple y llanamente, es lo siguiente. Nosotros tenemos dos regímenes, varios regímenes, pero vamos a hablar específicamente de los regímenes. Un régimen presupuestal cuya cobertura tiene que ver con las entidades públicas del orden nacional de nivel central y nivel descentralizado, que está regulado por el Estatuto Orgánico del Presupuesto adoptado por el Decreto 111 del año 1996. Las disposiciones contenidas en el Decreto 111 son las disposiciones que contienen las reglas de las cuales se adelanta la operación presupuestal en las entidades públicas del orden nacional. La Constitución Política, el mismo Decreto 111, el régimen presupuestal colombiano, establece o reconoce la autonomía de las entidades territoriales y por lo tanto ordena y permite que las entidades territoriales tengan sus regímenes presupuestales propios y adopten sus propios estatutos. Sin embargo, esos estatutos presupuestales de las entidades territoriales deberán tener un referente claro en los principios presupuestales y en las disposiciones presupuestales que se adoptan en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Es por eso que en Colombia los estatutos orgánicos de carácter presupuestal del orden territorial prácticamente recogen las mismas condiciones, las mismas reglas y se adaptan claramente, de una parte a la aplicación de los principios generales de la presupuestación y de otra parte a esas condiciones específicas que se establecen en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Por esa razón podemos de alguna manera referirnos en igual sentido y con referentes diferentes, porque estamos hablando del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional y las territoriales, pero podemos referirnos y podemos evaluar el tema más o menos en las mismas condiciones, porque las normas suelen ser prácticamente las mismas, básicamente, y los principios son los mismos. Lo que pasa es que adaptamos en las territoriales, por ejemplo, los órganos a los que tenemos que acudir, en la nacional CONFIS, en las territoriales a los CONFIS territoriales, etcétera, 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 las diferentes facultades y competencias. Pero básicamente esa claridad hay que hacerla. Okay. Uno de los principales principios, tal vez el más importante de los principios en materia presupuestal, es el principio de anualidad. Todos sabemos que el principio de anualidad nos enseña que las entidades públicas deberán tener un presupuesto anual. Todos los años se debe aprobar por parte de sus órganos competentes un presupuesto anual que deberá ser comprometido y ejecutado dentro de la vigencia fiscal correspondiente para la cual se aprueba. Es decir, la vigencia fiscal está claramente definida en la norma, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Durante ese lapso se deberá comprometer las apropiaciones del presupuesto que fueron aprobadas para esa vigencia fiscal y ejecutarlas. Es decir, firmar contratos, suscribir los contratos, para referirnos a los actos de ordenación que son contractuales, suscribir los contratos y ejecutar los mismos. Ejecutarlos de acuerdo con las disposiciones del mismo Estatuto Orgánico del Presupuesto significa el recibo efectivo de los bienes y servicios. Es decir, el contrato debe celebrarse y los bienes y servicios que se contratan ser recibidos dentro de la vigencia fiscal correspondiente. Cuando se requiera que esos contratos excedan las vigencias fiscales correspondientes, entonces existen unos mecanismos que la ley ha previsto, dentro de los cuales toma relevancia las famosas vigencias futuras. ¿Qué son las vigencias futuras? Básicamente son autorizaciones otorgadas por los mismos órganos que aprueban el presupuesto, o por los mismos órganos, en el caso de las territoriales, los mismos órganos que aprueban el presupuesto en el caso de la Nación por el CONFIS, que permite que se afecten presupuestos de vigencias futuras, de vigencias siguientes, de vigencias futuras. Debe ser las siguientes, no podemos hablar de vigencias pasadas porque esa figura no existe. La vigencia expira el 31 de diciembre y una vez expira no existe ninguna posibilidad de que yo afecte presupuestos de vigencias anteriores. Expiró la vigencia y las apropiaciones que estaban allí contenidas y que no fueron comprometidas expiraron y jamás podrán volver a ser utilizadas para financiar compromisos. Son vigencias futuras, como su nombre lo indica,
posteriores a esa vigencia, es decir, le abre la posibilidad de que pueda celebrar compromisos cuya fuente de financiación corresponda a esos presupuestos que se van a aprobar en las diferentes vigencias, en las vigencias posteriores. Esas vigencias futuras son un mecanismo establecido en la ley precisamente para poder atender esas actividades que la administración debe cumplir en diferentes vigencias presupuestales sin violar el principio de anualidad. Ya miraremos con claridad, existen vigencias futuras, dos tipos de vigencias futuras, ordinarias, excepcionales, pero digamos esa es una posibilidad. Esta figura evidentemente es una figura que se utiliza previamente al momento de la celebración del contrato, que como excepción al principio de anualidad la debe utilizar previamente a la celebración del contrato, porque recordemos, doctor Jorge, que desde las normas contractuales existe una obligación de contar con las disponibilidades presupuestales previas en el proceso de contratación previas a la apertura, razón por la cual debo contar con esas disponibilidades que me financian las actividades que voy a contratar previamente allí, y por lo tanto tengo que tener los recursos definidos, o bien sea en la vigencia, o bien sea en la vigencia y en las vigencias posteriores, si es que voy a utilizar la vigencia futura. Ahora, frente a la aplicación del principio de anualidad, también existen unas otras excepciones. ¿Cuáles son? Básicamente dos: la reserva presupuestal y la cuenta por pagar. La reserva presupuestal es un mecanismo que le permite a la administración trasladar la ejecución de una obligación asumida con un contrato a la siguiente vigencia para su ejecución. Es decir, celebro el contrato en esta vigencia y culminada la vigencia presupuestal, es decir, el 31 de diciembre, todavía tengo actividades por ejecutar. La ley me dice, cuando usted tenga actividades por ejecutar, constituya una reserva presupuestal que le permita, con cargo a los recursos de esta vigencia, continuar la ejecución y su pago en la siguiente vigencia. Pero esta figura tiene una condición particular, y es que esa constitución de las cuentas por pagar tiene que estar motivada en un hecho que sea posterior, o que se presente con posterioridad a la celebración del compromiso. No puede ser un hecho que era evidente, que se preveía antes de la celebración del contrato, porque si eso es así y celebro el contrato, se presenta lo que se ha denominado como una reserva inducida. Es decir, yo sabía ya que el contrato se iba a ir a la siguiente vigencia y aún así celebré el contrato, y cuando se llegó al término de la vigencia constituí la reserva presupuestaria. Esa posibilidad no existe. Tiene que presentarse la condición clara de que esa figura, la aplicación de esa figura, es de carácter excepcional y se presenta se justifica en el hecho de que se ha presentado una situación con posterioridad a la celebración del contrato que me obligue a llevar el contrato a la siguiente vigencia. Entonces diría doctor Martín, la entidad estatal celebra el contrato bajo la idea y la condición de que se va a ejecutar, es decir, el contratista va a cumplir la prestación antes del 31 de diciembre en la correspondiente vigencia. Correcto. Y por una circunstancia excepcional, imprevisible, irresistible, el contratista no cumple con la prestación en esa vigencia. No lo puede hacer, razón por la cual se hace necesario constituir la reserva, y el presupuesto de esa vigencia pasa a la siguiente y se paga en la siguiente vigencia con cargo al presupuesto anterior, constituyendo previamente la reserva. Pero lo que no puede hacer la entidad es firmar un contrato a sabiendas que el contratista no va a poder cumplir el 100% de la prestación al terminar la vigencia y luego constituir la reserva, porque eso es lo que el doctor menciona, que es una reserva inducida, y eso está prohibido. Recordemos que esa era una práctica que se venía haciendo hasta hace unos años, y fue la Contraloría General de la República en algún momento que comenzó a generar observaciones sobre esa práctica, porque inclusive recuerden ustedes que hace unos años usted constituía la reserva
Es decir, usted celebraba el contrato y usted ya sabía que el contrato se iba a la siguiente vigencia y se iba con la tesis de que, bueno, listo, yo me voy a la siguiente vigencia, pero la ejecución que hago en la siguiente vigencia la hago a través de una reserva presupuestaria. Hoy en día, eso no es posible. Esa posibilidad. Si la entidad advierte que en la prestación, el cumplimiento de las obligaciones va a trascender la vigencia, tendrá que necesariamente surtir el trámite para comprometer vigencias futuras. Es puede ser y eso, ordinarias o excepcionales. Exactamente. Y eso está de la mano, eso va de la mano con la planeación, con la obligación de planeación de un contrato estatal que determina cuál será su valor, cuál será su plazo, y dependiendo de esa planeación tendré que verificar cuál es el instrumento presupuestal que debo utilizar de recursos de la vigencia más una vigencia futura si es que así de requerido. Ahora bien, cuando yo celebro el contrato en esta vigencia, ejecuto las actividades, es decir, recibo los bienes y servicios contratados, pero no alcanzo a pagar, a cancelar el valor del contrato, entonces acudo a una figura que se llama la cuenta por pagar. La cuenta por pagar es una figura que permite que pueda trasladarme a la siguiente vigencia, el pago de las prestaciones del contrato ejecutado en la vigencia en la cual se celebró. Allí no hay ejecución, allí lo que hay es simplemente un pago. No hay reserva ni vigencia futura, sino simplemente el pago ocurre con cargo al presupuesto anterior. Y existe, se constituye la cuenta por pagar y se halla asignado. Existe también una figura que todos la conocemos, que es la famosa vigencia expirada, que es un compromiso que se quedó pendiente de pago de anteriores vigencias que se quedó pendiente de pago, y entonces nuevamente volvemos a lo mismo. No existe la posibilidad que por el hecho de que dejé de vencer una cuenta por pagar, de que dejé de ejecutar, dejé de constituir una reserva, dejé el proceso que haya tenido que surtir para efectos de dar cumplimiento al contrato, no lo hizo la administración, pues el contratista no puede verse afectado por esa razón, y entonces con posterioridad a todo este incumplimiento y a la imposibilidad de poder pagar, constituyo una reserva, una vigencia expirada para poder pagar esas obligaciones que quedaron pendientes de cumplimiento. Esa es una figura adicional que requiere de un procedimiento especial y que está también debidamente regulado. O sea, no se constituyó la cuenta por pagar, el contratista cumplió la prestación, y entonces en la siguiente vigencia... Y aquí se hace necesario también precisar lo siguiente: la cuenta por pagar y la reserva presupuestal necesariamente tendrán que ser ejecutadas en la vigencia para la cual se constituyen. Es decir, si en el año 2019 constituyo una cuenta por pagar y constituyo una reserva presupuestal, tendré como máximo plazo para su ejecución el 31 de diciembre del año 2020. El año 2020 las cuentas por pagar fenecen también, y por lo tanto ya no habrá posibilidad. Si no logré el pago de esos recursos, pues evidentemente, como no puedo volver a constituir una cuenta por pagar y demás, pues entonces tendré que acudir a la figura de la vigencia expirada para efectos de su pago, que esa es una figura bastante excepcional, que evidentemente tendrá también un efecto en relación con la responsabilidad disciplinaria que genera el incumplimiento de las obligaciones de pago, etcétera, 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 pues que habría que afrontar, pero que no puede por ese hecho generarse un perjuicio para el contrato. Bueno, doctor Jorge, entonces, para dar respuesta a la inquietud relacionada con estos contratos que la administración, las administraciones territoriales en particular, que están terminando su periodo de gobierno, deben garantizar que se encuentren debidamente celebrados o garantizar que se puedan ejecutar a partir de los primeros días del año, caso en el cual están los correspondientes a la alimentación escolar y el transporte escolar, teniendo en cuenta la obligatoriedad de la aplicación del principio de anualidad por parte de los ordenadores de gasto de las administraciones, pues tendríamos entonces que pensar en la posibilidad de acudir a una de las excepciones que nos establece el mismo régimen presupuestal, y en este caso tendríamos que pensar en la posibilidad de una contratación que esté financiada, que esté sustentada presupuestalmente en una autorización de vigencias futuras. La Procuraduría General de la Nación, en un reciente documento, la Directiva 17,
del año 2019, expedida el 21 de octubre pasado. En ese documento la Procuraduría hizo un análisis sobre el tema de la obligatoriedad que tienen las administraciones municipales de garantizar desde el primer día del calendario escolar el suministro de la alimentación escolar y la prestación de los servicios de transporte escolar. Y en ese sentido no existe escapatoria alguna para que las administraciones municipales tengan la obligatoriedad de garantizar que esos contratos estén debidamente celebrados y se puedan ejecutar a partir de ese momento. Revisemos pues entonces el tema de las vigencias futuras, porque pareciera ser la única posibilidad que tiene una administración municipal para garantizar el cumplimiento de esa obligación. De acuerdo con la ley 819, las vigencias futuras se dividen en dos. Existen dos posibilidades de vigencias futuras: las vigencias futuras ordinarias y las vigencias futuras extraordinarias. Ya dijimos que las vigencias futuras corresponden a una autorización que se da por parte del órgano competente, en el caso de las entidades territoriales de municipales, los consejos municipales, en el caso de las gobernaciones, las asambleas, y en el caso de la nación, el CONFICE es quien tiene la competencia y la podría delegar de alguna manera, de acuerdo con la ley, en la dirección, en el Ministerio de Dirección General del Presupuesto. Pero en las territoriales es el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental quienes autorizan las vigencias futuras. ¿Por qué? Porque son ellos quienes aprueban el presupuesto, son los únicos que tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, tendríamos que acudir al Consejo, pero como tenemos unas restricciones en relación con cuál sería la vigencia futura y cuáles los requisitos que cada una de ellas exige, entonces revisemos un poco cómo establece la norma el tema de las vigencias futuras. Lo primero que tenemos que decir es que el artículo 10 y 11 de la ley 819 adaptaron lo que corresponde a las vigencias futuras del orden nacional. Allí se estableció claramente que existían vigencias futuras ordinarias y vigencias futuras excepcionales. Las vigencias futuras ordinarias, básicamente, se diferencian de las excepcionales, para no entrar en mayor detalle, en el hecho de que para comprometer presupuestos de vigencias futuras, en las vigencias futuras ordinarias, se requerirá la existencia de una apropiación en el presupuesto de la vigencia en la cual se aprueban y se contrata, equivalente por lo menos al 15% del valor del compromiso. Es decir, tengo que tener garantizados recursos en la vigencia en la cual solicito la autorización de esas vigencias y en la cual voy a celebrar el contrato, por lo menos del 15% del valor del compromiso, y el resto lo podré financiar con una vigencia futura por los diferentes años de ejecución del contrato. Igualmente, el monto, el plazo y la condición de la vigencia futura, es decir, esos elementos deberán estar acordes con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. Es un requisito que se establece para la vigencia futura ordinaria. Se utilizan para los gastos de personal, para los gastos generales, transferencias, operaciones, servicios de inversión, etc. No tienen, tienen esa particular. Básicamente, esas son las condiciones de las vigencias futuras ordinarias. Las vigencias futuras extraordinarias, en el caso del artículo 11 de la ley 819, que son las que están establecidas para las entidades del orden nacional, su diferencia con estas ordinarias, las excepcionales con estas ordinarias, básicamente es que no requieren que exista apropiación en el presupuesto de la vigencia en la cual se solicita su aprobación y se aprueba, en la cual se contrata. Es decir, no requerirá que por lo menos la entidad tenga el 15% del valor del compromiso en la vigencia en la cual se va a celebrar el contrato. Y adicionalmente se requiere que estén destinadas o que estén orientadas a unos sectores específicos: obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, y garantías en las concesiones. Básicamente para eso se aprueban las vigencias futuras, y por lo tanto se requiere que haya una declaración de importancia estratégica destinada a esos sectores para que se pueda dar la aprobación de esas vigencias futuras extraordinarias. Ahora bien, para el caso de las vigencias futuras de las entidades territoriales, se estableció en la ley 819, se autorizó la autorización de la existencia de las vigencias futuras para las entidades territoriales, pero
solamente en la 819 para las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales. Durante un tiempo hubo una discusión en relación con la posibilidad de que las entidades territoriales tuvieran vigencias futuras excepcionales. ¿Por qué? Porque la norma, la ley 819, que fue la que reguló el tema, solamente consideró para las entidades territoriales vigencias futuras ordinarias. ¿Qué tuvo que pasar? Que se expidiera una nueva ley, la ley 1483 de los 2011, en donde se autorizó, en donde se permitió también la existencia de las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales. Razón por la cual hoy en día, tanto en el nivel nacional como en el nivel territorial, existen vigencias futuras ordinarias y vigencias futuras excepcionales, y los requisitos prácticamente son los mismos. En el caso de las entidades territoriales, en virtud de lo establecido en la 819, se requerirá el 15%, tendrán las destinaciones que hemos establecido, y en el caso de las excepcionales, para el nivel nacional, en virtud de la 819 artículo 11, y para las entidades territoriales, en virtud de lo establecido en la ley 1483 de los 2011, existirá la posibilidad de unas vigencias futuras excepcionales. Creo yo que esta es la figura que la Procuraduría General de la Nación en su Directiva 17 recomienda para efectos de resolver el tema de los contratos de suministro de alimentación escolar y de prestación de servicios de transporte, que deben ser celebrados y que deben garantizar su ejecución a partir del mes de enero del año entrante. Es decir, lo que recomienda la Procuraduría General de la Nación, el despacho del señor Procurador, es que tanto las administraciones territoriales, las administraciones municipales, como los consejos municipales utilicen el mecanismo, garanticen que a través del mecanismo del trámite de las vigencias futuras se puedan celebrar y se pueda garantizar la existencia de estos contratos y la prestación efectiva de esos servicios a partir del mes de enero. ¿Qué tendría que hacer el alcalde municipal? Si no ha tramitado la vigencia futura, acudir a la figura establecida en el artículo primero de la ley 1483 del 2011 y tramitar una vigencia futura excepcional, teniendo en cuenta que esa figura de la vigencia futura excepcional, la autorización de vigencia futura excepcional, permite que se autorice la vigencia futura en el último año de gobierno. Porque si nos vamos a la figura de la ordinaria, que es la que en principio tendría una posibilidad, sería pues la que en principio uno podría pensar que nos sirve, pues tenemos una limitante, y es que esa vigencia futura ordinaria no puede ser autorizada en el último año de gobierno. La excepcional podría ser autorizada más allá del periodo de gobierno, sí, pero tiene que cumplir una condición, y es que esté destinada al cumplimiento de un objetivo claro. En este caso, en el caso del transporte escolar y la alimentación escolar, correspondería a un gasto social dirigido a educación, en un proyecto de inversión de educación, y por lo tanto admitiría la posibilidad de una aprobación que garantizaría que, una vez aprobada la vigencia futura, la administración municipal tenga la disponibilidad presupuestal correspondiente, fundamentada en una autorización de vigencia futura, que le permita iniciar el proceso de contratación, seleccionar al contratista, celebrar el contrato, y que su ejecución comience a darse en el año 2020, en enero de 2020. Creo que esa es la orientación que nos da el Procurador General de la Nación y el mecanismo idóneo para cumplir. Entonces, doctor Martín, en resumen de esta opción es utilizando el régimen de vigencias futuras excepcionales, en el que no se exige comprometer el presupuesto de esta vigencia en el 15%, y en el que no aplica la prohibición de no poder comprometer vigencias futuras en el último periodo de gobierno, el último año de gobierno, tramitar inmediatamente por parte de los consejos la autorización para comprar vigencias futuras, y también sí de las asambleas departamentales, de tal manera que antes del 31 de diciembre la administración departamental o municipal pueda celebrar el contrato, el cual compromete el presupuesto del año siguiente y tendrá su ejecución en porque una condición clara, entre otras cosas, de la vigencia futura
es que la ejecución de los recursos se dé en la vigencia en la cual se aprueba. Es decir, el recurso se va a ejecutar en el 2020, razón por la cual Perfecto. deberá corresponder. Otra opción, doctor Martín, es que algunos municipios tienen recursos presupuestales este año. Por distintas razones, dentro de su presupuesto tienen recursos, tienen apropiaciones presupuestales para alimentación escolar y transporte. En ese caso, la solución sería, si tuvieran recursos suficientes para pagar el servicio el próximo año o por varios meses del año siguiente, podrían iniciar el trámite de selección, la licitación pública por regla general, y al 31 de diciembre dejar el proceso en curso y celebrar el contrato la nueva administración. En el caso en el que tengan recursos presupuestales este año. Esa sería la solución para esos eventos. Diríamos que la solución que acabamos de plantear pareciera ser la solución más acertada y más segura. No obstante, teniendo en cuenta que existe la posibilidad que algunos entidades tengan dentro de su presupuesto de la vigencia 2019 apropiados recursos que efectivamente pudieran servir de fuente de financiación para ese tipo de contratos, es posible iniciar la apertura de los procesos con la financiación que corresponda o con base en la financiación del presupuesto 2019. Lo que genera, digamos, un poco de dificultad para la aplicación de esa solución es el hecho de que la planificación del contrato me estaría diciendo a mí que efectivamente el contrato va a tener una ejecución en el año 2020 y entraríamos en una controversia frente a la posibilidad de que me digan, oiga, usted genera una figura que va a tener un efecto en el año siguiente, es decir, como el caso del que hemos referido, de la reserva inducida. De alguna manera usted ya tiene claro que ese contrato se va a ejecutar en la siguiente vigencia, independientemente de que utilice una figura que está autorizada en la ley 819, inciso segundo del artículo 8, y es la posibilidad de que cuando yo tengo procesos en curso que no alcanzo a adjudicar o no alcanzo a celebrar el contrato, pueda financiarlos con recursos de la siguiente vigencia. Es decir, hay una autorización clara. Pero digamos, en ese caso a mí lo que me genera un poco de inquietud es que estemos violando un principio de planificación en la medida que claramente establecemos que ese contrato se va a la siguiente vigencia y por lo tanto su ejecución va a ser allá, y entonces utilizamos un mecanismo, cuando en realidad creería yo que lo más fácil es la solución que nos ofrece la Procuraduría en su directiva pareciera ser la más segura y la más recomendable. Sí, la Procuraduría llama la atención a los consejos municipales para que impartan la autorización tan pronto sea los términos legales que se requieran. Tanto a la administración municipal como al consejo los insta a que adelanten los trámites necesarios para garantizar, y los compromete. Es más, en la misma directiva compromete al Ministerio de Educación para que provea los mecanismos, lo que sea necesario para que se garantice que esos servicios puedan ser prestados. Doctor Martín, y para finalizar, los otros servicios, aseo, vigilancia, sobre todo vigilancia, porque eventualmente aseo pueden existir muchas formas de solventar la situación, pero ¿cómo hacer con esa clase de servicios que eventualmente los actuales alcaldes y gobernadores tienen contratado hasta el 31 de diciembre? Como se trata de presupuesto de funcionamiento, no es posible utilizar la figura de vigencia futura excepcional. Y si tienen a 31 de diciembre la prestación de esos servicios, llegado el alcalde nuevo, el gobernador nuevo, la única alternativa sería, en el evento en que no pueda suplirse a través de la policía o a través de cualquier otro instrumento que no genere un compromiso presupuestal, declarar la urgencia manifiesta para contratar vigilancia, porque no habría ninguna otra alternativa. Evidentemente, doctor Jorge, esa es una de las situaciones a la que nos lleva la aplicación estricta de esta norma. Es decir, estamos claros que cumpliendo, como usted lo señala, con todos los requisitos que usted bien ha señalado y que usted seguramente ha analizado claramente en sus exposiciones, en sus escritos,
justificada la condición de que es el único mecanismo factible para que se pueda prestar ese servicio, para que no se genere un riesgo, para que todo ese tipo de cosas pueda proceder a una declaratoria de urgencia manifiesta y se pueda acelerar el contrato, porque desde el punto de vista presupuestal resulta absolutamente imposible que yo pueda con recursos de la vigencia 2019 suscribir o celebrar un contrato que va a ser ejecutado en la vigencia 2020, más aún cuando estamos hablando de los recursos de funcionamiento, porque como ya lo señalamos, ese tipo de compromisos que se financian con recursos de funcionamiento se podrían celebrar, pero acudiendo a la autorización de vigencias futuras ordinarias, y en este caso no sería posible en la medida que estamos en el último año del gobierno, y ahí sí no hay excepción que nos permita hacerlo. No estaríamos dentro de la posibilidad de justificar una vigencia excepcional, de generar una importancia estratégica, de marcarla dentro de las condiciones, porque además está claro que son de funcionamiento, y por lo tanto creería yo que no hay otra opción diferente. Yo mencionaría dos servicios que sí me parece que no pueden interrumpirse: el de vigilancia, claramente, y el de aseo. El tema de cafetería, eventualmente considero que no sería razonable declarar la urgencia manifiesta, pero en mi opinión el de aseo y el de vigilancia sí lo ameritarían. Obviamente teniendo en cuenta una cosa, doctor Martín, no para declarar urgencia manifiesta y contratar por el año completo, sino por el término estrictamente indispensable que permita tramitar la licitación pública. Adelantar el trámite del contrato presupuestal para poder hacer la ley, para poder hacerlo. El Consejo de Estado ha entendido más o menos que una licitación pública, lo que estos trámites puede demorarse unos 6 meses. Entonces lo razonable sería declarar la urgencia manifiesta para contratar el servicio de vigilancia, el servicio de aseo, máximo por el término de 6 meses, y en esos 6 meses la nueva administración surta todos los trámites necesarios para hacer la licitación. Y sería razonable ahí pedir vigencia futura, para esos servicios de funcionamiento, para que ojalá se siguieran venciendo de junio a junio. En un término diferente al cierre de la vigencia. Cierre de la vigencia de 31 de una de las grandes discusiones que se ha dado desde el punto de vista de la doctrina y de los que nos dedicamos a este tema de la presupuestación, es la necesidad de revisar el cierre de la vigencia a 31 de diciembre, porque obviamente el cierre de la vigencia a 31 de diciembre trae estas dificultades que se generan. Estamos finalizando el año, entonces en algunos países el régimen en la creación de un régimen presupuestal, las vigencias presupuestales no cierran el 31 de enero, cierran en septiembre, en fin. Entonces ese es uno de los factores que se tienen en cuenta para recomendar una revisión en ese sentido, pero pues por ahora tenemos esa condición y esa es una de las grandes dificultades que se genera, la necesidad de hacer una planificación que permita que los cierres, las terminaciones de los contratos no coincidan con los cierres presupuestales, de tal suerte que puedan surtirse los trámites pertinentes desde el punto de vista presupuestal para garantizar la continuidad de los servicios. Bueno, muy bien, doctor Martín. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y muchas gracias a ustedes por estar pendientes de estas conferencias. Nos veremos en la próxima oportunidad.